Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. En esta semana, indudablemente, vamos a topar un tema que lo tenemos en los noticieros, en la conversación diaria, ya no solo de los profesionales del derecho, sino también de los ciudadanos ecuatorianos, que es el tema de la migración venezolana y un tema que es nuevo y lo estamos escuchando, que es la visa humanitaria, para lo cual necesitamos que los profesionales del derecho y la ciudadanía, quienes nos sintonizan, tengan algunos elementos de qué se trata esto. Queremos, en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha, agradecerle al doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo. Para nosotros es un gusto tenerlo en nuestro programa. Freddy, bienvenido. Muchísimas gracias, Ángel, un afectuoso saludo y gracias por la invitación, y sobre todo son temas de gran interés para nuestra colectividad, para nuestro país, que deben ser analizados a profundidad desde un punto de vista netamente jurídico, por supuesto, pero también político. La situación venezolana es una situación de los migrantes venezolanos, es una situación que preocupa, sobre todo por toda la complejidad que lleva envuelta, desde un lado, desde la propia República de Venezuela, pero también en nuestro país, con todo el flujo masivo de migrantes que ha generado una realidad que viene envuelta con una serie de problemas a nivel legal, sobre todo de delincuencia y más que nada del ingreso de los ciudadanos venezolanos y los problemas que tenemos con la población ecuatoriana. Sí, te decía, Freddy, precisamente a nosotros queremos analizar ahora el tema de los efectos que tenemos hacia el Ecuador y América Latina, porque no vamos ahora a discutir los motivos por los cuales los hermanos venezolanos dejan su país de una manera impresionante. Unos tuvieron la oportunidad de venir de vía aérea, pero creo que un buen contingente viene por carreteras, con el objetivo de irse lo más lejos posible, llamémoslo así, de su patria. Miles están en Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Entonces ellos buscan precisamente de alguna manera salir de un problema que no podemos ocultarlo, que es la crisis venezolana. Más bien quisiera que Freddy nos ayudes con el tema. ¿Qué es una visa humanitaria? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que la visa humanitaria, como establece la ley de movilidad, es considerada cuando existen una serie de vulneraciones de derechos humanos, y sobre la base de eso nuestra propia ley de movilidad establece esta posibilidad de entregar una visa humanitaria con ciertos condicionamientos. Esa es una forma de entregar una residencia temporal a cualquier ciudadano que, bajo ciertas consideraciones de violaciones a los derechos humanos, se le entregue este tipo de visa humanitaria. En el caso nuestro y en el caso específico de la población venezolana, y sobre todo tomando como base el decreto ejecutivo del presidente de la República, el 826 del 25 de julio, estamos hablando de una visa de residencia temporal por excepción, por cuestiones de pero esto no rompe con un principio que siempre se habló del país de la libre movilidad. ¿Eso no es ponerle restricciones? Bueno, básicamente tenemos que tomar en cuenta dos cosas. No son tanto restricciones, porque obviamente también es facultad del Estado y de cualquier Estado el tomar las ciertas precauciones que ameriten la seguridad ciudadana y sobre todo el tema de provisión de servicios y de garantía de sus derechos. Es importante considerar que la condición de ciudadanía universal se mantiene, se encuentra reconocido en nuestra propia Constitución, pero el ingreso a cualquier país, y en el caso nuestro, el ingreso al territorio ecuatoriano, siempre exige de ciertas medidas que vayan en función de organizar el ingreso de o las de personas garantizar venezolanas, los quienes ingresan al país. y sobre todo de garantizar a las personas que ingresan, porque hay un problema también real. La ley de movilidad, todos los derechos que se encuentran establecidos para los ciudadanos extranjeros, parte de un concepto fundamental,
que todos somos ciudadanos universales y que la condición de ilegal no se puede aplicar en territorio ecuatoriano, eso está claro. Pero incluso tomando como referencia la propia Convención Americana de Derechos Humanos, establece que todo estado signatario de la Convención también tiene la potestad de regular el ingreso a su territorio y también la permanencia, sea temporal o definitiva, de los ciudadanos extranjeros, con miras a precautelar la seguridad, la integridad y sobre todo la garantía de los derechos que les corresponden a todas las personas, obviamente a los que habitan en el territorio como a aquellos ciudadanos extranjeros que ingresan al país. ¿Por qué no se aplicó antes? Habían una serie de medidas. Yo creería que uno de los problemas y errores que cometió el gobierno, por ejemplo, es que a partir de una situación lamentable que se produjo en el mes de enero en Ibarra, a partir de ahí, bajo una concepción que afectaba el principio de igualdad, se consideró que el ciudadano extranjero, básicamente al venezolano, había que pedirle un visado especial, es decir, el pasaporte para su ingreso al país, bajo una consideración de que el extranjero, sobre todo el venezolano, es el que viene a delinquir. Afectaba completamente el concepto de igualdad, el derecho a igualdad, y por ello, por supuesto, que la Defensoría del Pueblo presentó una acción de inconstitucionalidad, porque no se puede legislar con dedicatoria, ni mucho menos con discriminación respecto al principio de igualdad que protege a todos los ciudadanos, ecuatorianos y extranjeros. Pero este tema, de acuerdo, es para regular, tú nos has explicado adecuadamente, pero eso no traerá consigo una migración irregular. Eso definitivamente siempre va a haber, porque tomemos en cuenta que el problema no es originado en el Ecuador, el problema parte de Venezuela y donde está decidido que la mayoría de las personas que han aceptado, o que más bien que han tomado la decisión de emigrar, lo van a hacer de forma regular o irregular. Lo van a hacer independientemente de las reglas o normas que pongamos. Efectivamente, independientemente de la situación, si le ponemos mayores o menores requisitos para el ingreso, porque consideremos que la necesidad, que el hambre, que los problemas, que las violaciones a derechos humanos que está viviendo el pueblo venezolano exigen u obligan a que cientos y miles de venezolanos partan de su territorio, salgan de su patria y vengan a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Chile, a Brasil, a todo el continente, y eso está generando pues una realidad. Y en ese proceso irregular vamos a tener entonces extorsionadores, tratantes de personas, delincuentes, etcétera. Nos vamos a traer otro tipo de problemas. ¿Cómo vamos a controlar eso? Y esa es una de las mayores preocupaciones, Ángel, porque tomemos en cuenta de que una vez que el Estado ecuatoriano ha establecido los requisitos para el ingreso, la visa por razones o por excepción de tipo humanitario, lo que está pasando es que estamos abriendo también la puerta para que empiece a través de los plazos irregulares, las trochas como les suelen llamarse, se incremente también la actividad de personas que quieren pasarse por esos filtros. Y gente que se aproveche de esa situación. Y gente que se está aprovechando porque empiezan a activarse las mafias delincuenciales, organizaciones criminales por el tráfico de personas, la trata de personas, delitos, una serie de delitos que vienen conexos a este tipo de figuras delictivas, el prosenitismo, prostitución, en fin, una serie de problemas que las víctimas directas de este tipo de realidades son mujeres, niñas, niños, adolescentes, y eso es algo que el Estado ecuatoriano, a la par que ha establecido estos ingresos para los venezolanos, también se activen protocolos de seguridad para controlar los pasos irregulares. A eso voy, por ejemplo, ayúdanos. Si pongo la visa humanitaria, hago un censo, logro identificar a los venezolanos que están aquí, pero esos serán los que pasaron de manera legal, llamémoslo entre comillas, porque durante todo este periodo pasaron también un montón de venezolanos, pero vamos a tener un auge de venezolanos ilegales y sobre ellos no vamos a ejercer ningún control y vamos a tener problemas. Ahí hay dos omisiones o dos vacíos que ha presentado el decreto ejecutivo del presidente de la República. El primero es que establece que solo hasta el 26 de julio quienes hayan ingresado al país serán sujetos de esta visa de residencia temporal por excepción por razones humanitarias. Desde el 26 de julio a la fecha, 26 de agosto, no se ha establecido un marco regulatorio para por ejemplo, ¿qué se va a hacer con ellos? Ellos tienen que también ser sujetos de esta amnistía humanitaria y adicionalmente también incluirlos dentro de los grupos de las personas que se les va a entregar esta visa temporal. Eso, correcto. Por eso, indudablemente, nuestra invitación a ti, porque te hemos escuchado el punto de vista de una institución tan importante como la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué solo a los que llegaron al 25 de julio? No entendemos esta consideración del gobierno. Yo creería que ahí es un error y un vacío, porque obviamente desde el 26 de julio hasta el 25 de agosto tenemos un incremento, solo para ponerlo en cifras, del 19 de agosto para
para la última semana, del 19 de agosto al 25, han ingresado como 35.000 ciudadanos extranjeros venezolanos, 35.000 en cuestión de 8 días. Y esas personas ya no son merecedoras de la visa de residencia temporal por excepción. ¿Qué va a hacer la Defensoría del Pueblo sobre este tema? Pues obviamente creo que nuestra mayor preocupación, pero sobre todo nuestro mayor trabajo en ese sentido es con el gobierno tratar de llegar a regular este vacío que ha quedado en estos decretos ejecutivos, de tal forma que el objetivo principal sea regularizar a todo ciudadano extranjero que se encuentre. Es que ganamos nosotros, regularizamos, tenemos control, sabemos quiénes están aquí en el país. Pues. Por supuesto, y uno de los temas más fundamentales, el ciudadano extranjero regularizado se incorpora necesariamente a la vida social, empieza a aportar, si tiene un trabajo formal, empieza a aportar a la seguridad social, contribuye con el pago de impuestos, es decir, incluirlo al mercado normal, regular, legal, también apoya a la infraestructura y al desarrollo del propio Estado. Creo que ese es importante que lo veamos desde ese punto de vista. Ángel, solo por ponerlo en contexto, si nosotros revisamos las cifras en Chile, para Chile el incremento o sobre todo el aporte del venezolano a la sociedad y a la construcción de su economía chilena ha sido importante, ha generado un resultado positivo. El Ecuador también debería ir en esa misma línea. Sabemos que tenemos una situación difícil económicamente hablando, pero creo que con este ingreso de los extranjeros hay que incorporarlos, hay que tratar de tener mecanismos de inclusión social que nos permitan aprovechar también esta fuerza laboral y obviamente generar crecimiento económico, que es lo importante. Pero también ejerciendo un control, Freddy, nos va a permitir precisamente que no generalicemos un problema que hay que llamarse a los ecuatorianos, es decir, por ser venezolanos no es sinónimo de delincuencia, de ilegalidad, pues. Si nosotros los ecuatorianos tenemos que aceptar de que son hermanos nuestros latinoamericanos, somos seres humanos y tenemos que precisamente hoy que ellos tienen una necesidad, abrirles las puertas como nos abrieron a nosotros, no sé si estoy mal, en la década de los 70, donde hubo una ola migratoria de ecuatorianos a Venezuela. Completamente de acuerdo, Ángel, y yo inclusive lo pondría con fecha actual o en el contexto actual. Hace algunos días estuve, justo para celebrar el 10 de agosto, estuvimos en Estados Unidos celebrando con el migrante ecuatoriano, y la realidad que están sufriendo nuestros miles de compatriotas en el estado de Nueva York, en Newark, es algo parecido a lo que de una u otra manera está afectando a los venezolanos, que la condición de migrantes se nos está considerando como si fuéramos ilegales, y en Estados Unidos se está aplicando la misma estrategia de afectar sus derechos, de que la persona que ha ingresado a territorio norteamericano, inclusive aquellos que ya cuentan con visas o residencias, se les está cancelando con este afán persecutorio de la migración. Tenemos que tener mucho cuidado porque lo que está pasando en nuestro país o nuestros ecuatorianos y ecuatorianas en el extranjero es lo que de una u otra manera nosotros estamos replicando para la población venezolana, y creo que ante todo el Ecuador y Latinoamérica siempre ha sido un país o una sociedad solidaria, fraterna, que en momentos de crisis como lo que está pasando Venezuela también tenemos que tener la apertura necesaria, primero para incluirlos, para que formen parte de nuestra sociedad, y segundo, para no permitir que haya afectaciones a derechos de ningún tipo de nivel a nadie, ecuatorianos obviamente, pero tampoco extranjeros. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y seguimos con este tema. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Para quienes nos sintonizan, estamos hablando del tema de la migración venezolana y la visa humanitaria. Y nuevamente reiterar nuestro agradecimiento al doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, quien está jugando un papel importante en defender derechos, básicamente, de nuestros hermanos venezolanos. Y un poco dar algunos conceptos, algunas ideas, Freddy, por ejemplo, ¿cómo paramos una actitud xenofóbica en algunos sectores de la población? Eso todo a través de un proceso de educación, de capacitación e inclusive de comunicación, que esto es muy importante. Yo he revisado los medios de comunicación y a veces uno ve noticias que destacan la nacionalidad respecto de la delincuencia.
ha atacado tal persona, víctimas de los venezolanos. Entonces ahí no está un papel de los medios de comunicación. Exactamente, yo creo que los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en los procesos de democracia, pero sobre todo de construcción de derechos. Si un medio de comunicación le da una noticia o tergiversa la noticia o le da una cobertura mayor por su condición, en este caso de nacionalidad, obviamente que eso va a generar un impacto en la población que va a decir el ciudadano extranjero, en este caso el venezolano es el delincuente. Si sacamos un artículo, venezolanos robaron o asaltaron en tal sitio. Exactamente. Y ese es un proceso que de una u otra manera incentiva la xenofobia, porque estamos diciendo el venezolano es el delincuente, por lo tanto al venezolano hay que impedirle el ingreso al país o hay que repatriarlo, deportarlo del país, del territorio ecuatoriano. Creo que tenemos que empezar a construir de que este ingreso de los ciudadanos venezolanos al Ecuador tiene que darse indudablemente en un marco de seguridad, de orden, pero también de protección de derechos en donde toda la sociedad ecuatoriana debemos vernos Por supuesto, y no involucrados. olvidarnos, sigo insistiendo, década de los 80, 90, no sé, alrededor de 500,000 ecuatorianos, lo mismo en España. Por supuesto, es que los procesos de migración han Todos permitido... tenemos a alguien Todos. fuera, primo, hermano, Todos. familiar cercano, tenemos a alguien que está o estuvo en España. No, todos hemos sido migrantes y además las sociedades se han construido a través de la migración. No es que una sociedad nació y murió en su propio territorio, sino que han sido procesos constantes de migración dentro o fuera de, Y hablando de las de fronteras. eso, no es solo el tema Venezuela hacia América Latina, estamos viviendo África hacia Europa y la humanidad, estamos en una década por el contexto, creo yo, político, económico, sobre todo de este sistema, que lleva a que la gente se movilice para buscar dónde subsistir, pues. Efectivamente, porque a la final las personas que están migrando no es porque lo hacen por voluntad propia, sino víctimas de la situación política, económica, social que atraviesan en sus países y que se ven obligadas a emigrar. Creo que solo ese concepto nos debe obligar a tener cierta empatía con el migrante, porque lo mismo que está pasando aquí con los venezolanos lo está viviendo la comunidad ecuatoriana cuando llegan a territorio norteamericano y también son víctimas de políticas de discriminación, de explotación, pero sobre todo inclusive acciones xenófobas en contra de los ecuatorianos que habitan en Estados Unidos, que habitan en Europa, en España, en Italia. Creo que tenemos que ser coherentes con el discurso que manejamos, con la garantía de derechos humanos que tenemos en nuestra Constitución, de que es la ciudadanía universal, la libre movilidad, toda la gama de derechos que garantizan, que protegen la movilidad de las personas. ¿Qué va a pasar con algunos ciudadanos, no sé cuántos sean, que se quedaron en la frontera a partir del 25? Bueno, a partir del 25 de agosto, de hecho, el día lunes, el día de ayer, se presentó un incidente en donde los venezolanos se tomaron el puente de Rumichaca. Eso ha generado una serie de problemas y obviamente conflictos políticos que es importante también alertarlos al país, porque a la final estas personas pasó la hora cero y ya no pudieron ingresar, pero estaban haciendo grandes colas. Entonces también creo que la autoridad en ese punto debe tener la flexibilidad necesaria para evacuar a las personas que de una u otra manera ya se encontraban en espera de poder ingresar al territorio ecuatoriano para que puedan ingresar con seguridad, en orden sobre todo, a nuestro país. Tomando en cuenta que muchos de ellos indudablemente también se trasladarán a Perú, a Huaquillas, a efectos de poder son de paso continuar. también. Muchos de ellos son de paso, otros indudablemente por el problema también en Perú que se exige la visa humanitaria, ya lo convierte en Ecuador en un país de Eso te iba a residencia. decir, cuando Perú planteó la visa humanitaria, ¿eso llevó a que varios venezolanos se queden en nuestro país? Completamente, cambió la movilidad de los venezolanos, muchos de ellos ya no pudieron ingresar, muchos de ellos ya lo vieron al Ecuador como un país de residencia. Por supuesto que eso nos ha generado un gran problema, Ángel, a nivel del Estado ecuatoriano, a nivel del gobierno nacional o al gobierno nacional ha generado un gran problema, porque eso involucra que tiene que dar asistencia, servicios de salud, acceso a la educación, una serie de derechos que tiene todo habitante de la República, es cierto, no lo podemos desconocer, y por eso de una u otra manera este orden o esta regulación a través de ese decreto ejecutivo del 826, efectos de un poco también garantizar la regularidad, pero sobre todo el ingreso ordenado de cualquier ciudadano extranjero. Hablando de derechos, yo quisiera saber, la Defensoría del Pueblo, ¿qué papel va a jugar ahora que se va a regularizar? ¿Qué hacemos con cómo algunos empleadores abusan y aprovechan de los venezolanos? Eso es conocido, es voz populi, como decimos, que empresarios, empleadores, pequeños, medianos, abusan y explotan estos sectores. Efectivamente, y ese es un gran problema que ya lo ha verificado el Ministerio de Trabajo, que de todo el universo de los venezolanos que se encuentran en el país,
el número que está formalmente trabajando no se superará el 5 o el 8%, tomando en cuenta que esos son los que se encuentran con empleos formales. De ahí, la mayor cantidad de los venezolanos están en empleos informales o explotados también laboralmente por ciertos empresarios que no les pagan la remuneración. Ahí entran en juego unificada. algunas instituciones, por supuesto. Completamente, sobre todo el Ministerio de Trabajo, que tiene que hacer controles, porque justamente cuando yo contrato a una persona que no tiene documentos, es decir, que se encuentra en situación de irregularidad, yo le puedo pagar cualquier tipo de remuneración, y eso compite con el trabajo formal de los ecuatorianos, Claro. porque un ecuatoriano jamás permitirá ganar menos que la remuneración mensual unificada, lo que sí sucede cuando se contrata. Regularizados tendrán que cumplir también los empleadores sus responsabilidades. Pues. Exactamente, porque ya el ciudadano extranjero regularizado sabrá que no se le puede pagar menos de su remuneración, con lo cual el empresario tendrá que decidir entre contratar un ecuatoriano o contratar un extranjero. Sabemos que si le voy a pagar lo mismo, siempre se va a privilegiar la contratación de aquella persona que demuestre mayores habilidades para el trabajo. ¿Tenemos alguna información sobre los grupos de venezolanos más vulnerables? Sí. Discapacidades, niños. Sobre todo los niños. Mira Ángel, que en este último trayecto, hasta el 25 de agosto, el incremento que se ha dado de los niños, niñas y adolescentes, estamos hablando alrededor de un 30% de las personas que ingresaron son niños, niñas y adolescentes. Es decir, vienen con sus niños, ¿no? Vienen incluso unos acompañados con sus padres y otros incluso acompañados con adultos que no son familiares, pero muchos se han lanzado a esta aventura solos. Y esa es la mayor preocupación, porque son fácil presa del coyoterismo, de la trata de personas, que eso es algo que debemos condenar y sobre lo que debemos preocuparnos a efectos de poder evitar de incrementar el número de la delincuencia, de incrementar la inseguridad y la violencia en los pasos de frontera y obviamente de afectar los derechos de estas poblaciones prioritarias y gravemente vulnerables. Se habla de que los albergues están desbordados. Los albergues desbordados en Tulcán, en Ibarra, en todo el corredor humanitario, obviamente porque estamos hablando que imagínate en cuestión de una semana, en 8 días, 35,000, 40,000 personas ingresen en 8 días. Eso demuestra la crisis humanitaria por la que se encuentra atravesando el Ecuador como tal, la crisis humanitaria. Si estamos hablando de cerca de 500,000 que llegaremos a diciembre, de acuerdo a las estimaciones de la ONU, 500,000 habitantes o ciudadanos extranjeros genera también una problemática para el país en cuanto a provisión de servicios, en cuanto a acceso a educación. Eso iba a decir, ¿el país estará preparado, tendrá un plan de contingencia para esta oleada migratoria? Bajo ningún punto de vista. Esos son procesos migratorios masivos que ningún país del mundo se encuentra predispuesto, capacitado para acoger a tantos ciudadanos extranjeros, y eso va a generar una serie de problemas que es importante estar alertados, que es importante que podamos contribuir como sociedad ecuatoriana a minimizar las vulneraciones a los derechos humanos y obviamente permitir esta inclusión o esta incorporación de los extranjeros con la población ecuatoriana, por supuesto, sin afectar los derechos de los ecuatorianos ni mucho menos generar inseguridad en la población ecuatoriana. ¿Conoces tú que algunas naciones han instaurado una tarjeta única de vacunación regional para migrantes? No, esas son cuestiones que de una u otra manera también perjudican el tema de la vigencia de los derechos, estigmatizan al Porque migrante. sería terrible eso. Estigmatizan al migrante, porque obviamente incluso cómo ha sido tratado el migrante extranjero, ha sido tratado lamentablemente a veces con ciertas violaciones de su condición de ser humano como tal. Y eso es algo que yo insistiré siempre, que debemos vernos en el espejo. El Ecuador no es un país que siempre ha gozado de una estabilidad económica de tal forma que ninguno de nuestros ecuatorianos... ¿Por qué te planteo eso? Porque dicen que hay brotes de algunas enfermedades que no me voy a referir por culpa de la presencia de venezolanos. Eso no es necesariamente así. Obviamente que sí. Pero es que ese tema es el que tenemos que descartar, porque si no, eso contribuye a la xenofobia, pues. Exactamente, sobre todo eso se ha presentado, por ejemplo, en las cárceles del país, en donde ha habido grupos, por ejemplo, el tema de ciertas enfermedades y medios de comunicación que han destacado estas enfermedades como atribuibles a un segmento de la población, básicamente la extranjera, sí ha generado esa alerta. Yo creo que en eso sí tenemos que ser un poquito más cuidadosos en lo que pronunciamos o en lo que publicamos, a efectos de no generar olas expansivas de inseguridad, de temor, y que eso aliente, como tú bien lo dices, estimado Ángel, el tema de la xenofobia. Sí, porque podemos hablar de que de estos últimos días el ánimo de los ecuatorianos respecto a los venezolanos es de confrontación. Completamente, y ese es uno de los temas que más de preocupación nos debería llevar, sobre todo porque si entramos en esta lógica de inseguridad, de violencia,
llegaremos a niveles de xenofobia muy alarmantes, que eso ya pondrá o exacerbará el tema de la violencia y de la inseguridad en el país. Freddy, en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha quiero agradecerte y decir a través tuyo a la Defensoría del Pueblo de que cuentan con nuestro gremio para lo que podamos contribuir a esto. Nuestra política es la defensa de derechos y en ese plano vamos a contribuir en lo que podamos. Muchísimas gracias, Ángel, y gracias a ustedes, gracias al Colegio de Abogados, que hay que destacar la labor que viene desarrollando con estos espacios de comunicación, de diálogo, que es importante que llegue a toda la comunidad, en principio obviamente a la comunidad de abogados, pero básicamente también a todo el país, porque tenemos que manejar un lenguaje de derechos, de protección de derechos. Gracias. Somos un país o un Estado constitucional de derechos y justicia, y eso se debe ver reflejado en el día a día con nuestra práctica diaria. Muchísimas gracias. Gracias, Freddy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.